mas el justo por la fe vivirá. Vamos a estudiar esta porción de la Escritura y espero que nadie se sienta ofendido en este tiempo, y lo que estoy diciendo es por lo siguiente: en este tiempo que estamos viviendo hay mucha violencia, hay muchos crímenes, hay mucha maldad en todo el mundo, y yo creo que todos estamos conscientes de eso. Algunas personas se preocupan demasiado. Las autoridades tratan de hacer algo al respecto, mas sin embargo pareciera que no está dando resultado, porque la maldad sigue en aumento. He escuchado en estos días de casos de muchas mujeres desaparecidas. Espero que Dios le dé fortaleza a los familiares, pero todo eso es triste, y debemos de entender nosotros como cristianos, como personas que estudiamos la palabra de Dios, debemos de entender en dónde está la raíz de tanto problema. Los videos son cortos. Te voy a pedir que si tú tienes alguna duda, por favor dejes tu comentario con respeto o me hables por teléfono. Estaba indeciso si dar este tema o hablar acerca del ayuno, que es un tema que me han preguntado algunas personas, y lo vamos a subir próximamente. Si tú tienes algún tema en mente, también es bueno que me lo hagas saber. Tenía pensado estar hablando después de este tema y después del tema del ayuno, estar hablando la disciplina en los hijos. Pero hoy me quiero centrar en este tema por toda la problemática que acontece ya no nada más aquí en Salamanca. Esto es a nivel nacional, pero también a nivel mundial. Muchos asesinatos, mucha maldad, y tanto las autoridades, el gobierno, pero también toda institución religiosa, debemos de sumar, de tratar de encontrar una solución a todo esto. Y nosotros, como seguidores de Cristo, entendemos el porqué de esta problemática, pero no va a ser una crítica, porque una crítica no nos lleva a ninguna parte. Vamos a tratar de ser de edificación únicamente, pero a la vez espero que nadie se sienta ofendido, porque vamos a ver el porqué tanta maldad en medio de la humanidad. Dice la Escritura ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16 y 17. Primeramente dice así la Escritura: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo y todo creyente no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias, y esas buenas noticias hablan de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo, dio su vida para que nosotros seamos salvos, para que nosotros seamos perdonados de la esclavitud del pecado, para que se nos perdonen los pecados. Y de eso es de lo que hablamos, del Evangelio, porque el Evangelio es el mensaje de salvación, no nada más para una nación, es para todo el mundo, porque todo el mundo necesita salvación. Pero tristemente muchos están buscando su salvación a su manera y no como lo dice la Escritura. No hay otro medio para ser salvo, únicamente a través del Evangelio. Es el Evangelio que habla de Cristo, de su vida, de su muerte, que murió por nosotros, por nuestros pecados, pero habla de su resurrección también, porque Cristo resucitó como prueba de que el creyente ha sido justificado. Esa es la prueba que tenemos, porque si Cristo no hubiese resucitado, aún estaríamos entonces en nuestros delitos, en nuestros pecados. Lo que estamos hablando entonces sería una mentira.
mas sin embargo es irrefutable el hecho de que Cristo resucitó, y hubo muchos testigos. Después hablaremos de eso. Hubo muchos testigos, y eso nos habla de que nuestra justificación, la justificación de cada persona, está segura por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después dice el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En este Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Fe desde el momento en que el Señor nos llama hasta el final de nuestra existencia. Cuando la fe es genuina, esa persona nunca va a retroceder, porque cuando dice la Escritura que es por fe y para fe, está hablando de que esa fe, cuando es genuina, es desde el comienzo, desde que el Señor llega a nuestras vidas hasta que partamos de este mundo. Porque también recuerda que en otra porción de la Escritura dice el Señor: y si alguno retrocediere, no agradará mi alma. Entonces todo genuino creyente va a mantener su fe de principio a fin. Y después habla la Escritura de la ira de Dios, el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esas personas detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que quiere decir? Rechazan el Evangelio de nuestro Señor. Rechazan el Evangelio, las buenas nuevas. Rechazan el mensaje de salvación. Ellos mismos, no es que Dios los condene. El mismo ser humano rechaza el mensaje de salvación. Tristemente, muchas personas, cuando se les va a compartir, en ocasiones argumentan que están muy ocupados, cuando en realidad no están haciendo nada, pero rechazan el mensaje del Evangelio, y eso provoca la ira de Dios. Dice después, del versículo 19 al 20, está hablando las evidencias de la existencia de Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Alguien podrá decir que nadie ha visto a Dios, pero vemos todo lo que existe, y el ser humano se resiste a creer en el Evangelio, y mejor cree en la teoría de seres humanos de que esto fue producto del Big Bang, o que evolucionamos del chango, del simio, según la teoría de Charles Darwin. Charles Darwin llegó a la conclusión de que descendemos del mono y que solo los más fuertes sobrevivieron. Entonces Charles Darwin está diciendo que somos changos. Se rechaza el Evangelio. El ser humano detiene con injusticia la verdad, porque rechaza el Evangelio a pesar de todo lo que ve, toda la creación. En vez de entender que hay un creador, rechazamos esas evidencias. Y después dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El ser humano, al rechazar la verdad, cambian la gloria de Dios, y mejor prefieren darle la gloria a imágenes con figura de hombre, de ave, de reptil o de cuadrúpedo. Y si usted quiere entender el por qué tanta maldad en el mundo, aquí está la respuesta. Porque el ser humano rechaza la justicia, el Evangelio de Dios, la salvación que Él nos ofrece, porque solamente al venir a Cristo somos perdonados de nuestros pecados y somos regenerados.
para que no sigamos cometiendo tantas torpezas. Pero el ser humano, en vez de reconocer a Dios, en vez de darle la gloria a Dios, prefiere darle la gloria a imágenes con figura de hombre, de ave, de reptil o de cuadrúpedo. Si usted sabe algo de historia, sobre todo en la antigüedad y todavía en la actualidad, muchas personas ven como deidades, como dioses a ciertos animales. Usted sabe que en África una vaca para ellos es sagrado, es muy respetable, pero estamos analizando el por qué tanta maldad en el mundo, cómo lo podemos erradicar. Es necesario que vengamos verdaderamente a Dios de manera genuina, procediendo a un arrepentimiento, para que esto no siga creciendo, porque esto no se va a detener a no ser que el ser humano reflexione y volvamos verdaderamente a Dios. Y aquí no voy a entrar en crítica, pero hay algunas religiones que enseñan a la gente a darle gloria a figuras, a imágenes con figura de hombre. Y estoy hablando claramente de la Iglesia Católica. No es un ataque, estoy explicando el Evangelio, lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Parece que es algo bueno esas celebraciones que algunas denominaciones hacen, cuando en realidad están provocando la molestia de Dios. Y cuando el hombre prefiere darle la gloria a imágenes con figura de hombre, de ave, de reptil o de cuadrúpedo, fíjese lo que hace Dios. Dios los entrega a sus más bajos deseos. En otras palabras, como si Dios dijera, hagan lo que quieran. Aquí está enseguida. Dice, por lo cual, versículo 24, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, a esas figuras con imagen de hombre, de ave, de reptil o de cuadrúpedo, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjese lo que dice el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Que alguna persona que tenga inclinaciones hacia el lesbianismo o alguna persona que tenga inclinaciones al homosexualismo no se sienta ofendido. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el lesbianismo? ¿Por qué el homosexualismo? Que de antemano te aclaro, para las personas lesbianas hay salvación, pero hay que proceder a un arrepentimiento, hay que dejar de practicar esas cosas. Para el homosexual es lo mismo, hay salvación, pero hay que dejar de practicar ese tipo de cosas. Pero estamos entendiendo por qué tanta maldad en el mundo, porque el ser humano, en vez de darle la gloria a Dios, prefiere darle la gloria a imágenes con figura de hombre, de ave, de reptil o de cuadrúpedo, y Dios entrega al ser humano a sus más bajos deseos. Cierro con 28 y 29. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Si usted quiere entender por qué hay tanta maldad en el mundo, y si algún líder político está escuchando este video, no nos quebremos tanto la cabeza. Volvamos verdaderamente a Dios, procedamos a un arrepentimiento
es la única manera en que esto va a cambiar. Si no lo hacemos así, esto va a ir en aumento. Aún estamos a tiempo. O aquel que esté escuchando el mensaje, si alguno no hace caso, o si alguno quiere ser salvo y quería entender por qué tanta maldad, hoy es el momento de volver verdaderamente a Dios. Un abrazo para todos, bendiciones.